Vamos a dar entonces unos segunditos para que todos se logren conectar, para que puedan conectar sus audios, mientras todos sean bienvenidos. Muy buen día a todos. Muy buen día a los que se van conectando. Bueno, a ver. Y les agradecemos por acompañarnos en una jornada más del ciclo Buenas Prácticas en Recursos Humanos en Abra Laboratorio de Aprendizaje. Estamos junto a Ilia González, directora ejecutiva de la Red de Recursos Humanos, quien nos contará qué invitado nos acompaña el día de hoy en la sesión Relaciones Laborales, Sindicatos y Negociación. Ilia, adelante, por favor. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Qué rico ver sus caras, así que aprovecho de saludar a la María Pía, que conozco también, qué gusto saludarte. Oye, gracias por sumarse. Claudio, ¿cómo estás? Y qué gusto también. Rico que se sumaron. Me encanta este tema porque es lo que más desconozco en la vida de todo lo que es relaciones laborales y todo. Y es súper chistoso porque en general está al final del código del trabajo, entonces como que uno nunca llega tanto allá. No es la parte que uno más lee y nunca he tenido sindicato en toda mi relación laboral, más de 25 años de trabajo, nunca he tenido sindicatos. Por lo tanto, ahí Fernando nos va a compartir después los datos de cuánta sindicalización tenemos en Chile y todo lo demás, que es súper interesante. Así que esto es una conversación súper entretenida que vamos a tener hoy. Qué rico que dejan sus cámaras encendidas y nos podemos reconocer y ver más allá de solamente muchas veces encontrarnos en happy hour, desayunos presenciales, así que qué rico que estén conectados. Espero que tengan su cafecito para que este tema que es tan poco entretenido para algunos, pero Fernando lo hace súper entretenido, así que sé que esta clase es un lujo y estoy muy contenta de poder tener hoy día a Fernando con nosotros. Dando inicio de buenas prácticas en Laboratorio Abra y relaciones laborales, sindicatos, negociación colectiva. Voy a presentar a Fernando, que es abogado de la Universidad Católica, ex subsecretario del Trabajo en los años 2013, 2014 y 2018 y 2022. Fernando lideró la presentación, discusión e implementación de leyes laborales súper relevantes para nuestro país los últimos años, y como la ley de teletrabajo, ley de protección del empleo, ley de modernización del trabajo y plataformas laborales. Es socio, si es que es un emprendedor, lo que nos encanta también, del estudio Arab Abogados y profesor de Derecho Laboral de la Universidad Católica hace más de 14 años. Fernando es inspirador de la red de recursos humanos. Los inspiradores son todos estos profesionales que ellos no los elige nadie, porque al final tampoco hay un ranking, porque no los votan. Esto es un comité interno que dice cuáles son los profesionales que colaboran, que aportan desinteresadamente, que cuando le haces una consulta tienen toda la vocación de ayudar. Entonces, los inspiradores son personas que hoy día y durante muchos años siempre han aportado a la red. Desde el primer taller hace varios años, cuando nadie hablaba de teletrabajo, y todavía ahí tuvimos la oportunidad de conocer a Fernando. Entonces él es un actor súper importante para nosotros, para toda la comunidad. También obviamente lo ha sido para el país durante tantos años de servicio público, que ha sido un ejemplo, además, de lo que significa estar al servicio del país. Así que nada, puedo estar ahora tirándole flores a Fernando. Fuimos a presentar el proyecto de ley al Congreso hace unas semanas para presentar el Día del Técnico y Profesional de Recursos Humanos, así que también ahí, cuando salga este proyecto y lo aprueben, toda la comunidad le vamos a agradecer a Fernando porque ayuda a redactar el proyecto. Así que Fernando, mil gracias, mil cariños, estoy súper entusiasmada de aprender lo que menos sé. Pueden hacer preguntas en el chat, este es un espacio íntimo, así es que aprovechen porque yo tengo la fortuna de compartir con Fernando siempre y este pedacito también para que ustedes lo puedan conocer un poquito más y compartir con él. Así que Fernando, estamos aquí para ti y aprender de ti.
Gracias, muy buenos días. Oye, con esa presentación de la Ilia, la verdad es que a uno se le aprieta el corazón, ¿cierto? De tanto cariño, así que nada, agradecer la presentación, agradecer a Abra la invitación. Muy contento de ver varias caras conocidas también, con quienes hemos trabajado, algunos en el sector público, con otros hoy día en el sector privado. Así que nada, pues muy contento. Lo decía la Ilia, la materia o la temática sobre la cual vamos a conversar hoy día en general es una temática bien árida, ¿cierto? Los temas de negociación colectiva, los temas sindicales, son temas desde la parte que a uno le toca a veces exponer de temas laborales y de gestión de personas, son temas menos sexys que otros temas, ¿cierto? Más de la contingencia, más relacionados con el propósito, más relacionados, ¿cierto? Con los temas más modernos, pero son temas tremendamente importantes, ¿ya? Hoy día las relaciones laborales, si no son relaciones laborales armoniosas, colaborativas con las organizaciones sindicales, la verdad es que las empresas están destinadas a pasarla muy mal. Y por lo tanto es clave entender, ¿cierto?, el rol que tienen las personas y el rol que tienen las organizaciones sindicales como representantes de esas personas, ¿cierto? Si las organizaciones sindicales no son otra cosa que interlocutores válidos que establece la ley para efectos de relacionarse con sus empresas. Así que la presentación de hoy día la vamos a dividir en tres partes. Una primera parte más bien para entender qué son los sindicatos y cuál es el rol que tienen las organizaciones sindicales. Una segunda parte de la presentación es full negociación colectiva, cuáles son los hitos principales de la negociación colectiva, entender en el fondo las etapas y los aspectos principales de la negociación. Y lo tercero va a ser más bien qué es lo que se viene, ya un barrido muy rápido dentro del tiempo de los proyectos de ley que el gobierno obviamente ha anunciado que va a presentar durante, ya sea este año o durante los próximos años que le quedan de mandato en materia de relaciones colectivas de trabajo. Todas las preguntas, bienvenidas. Yo voy a estar presentando, entonces lo más probable es que no voy a estar mirando el chat, ¿cierto? Y lo más probable es que tampoco pueda tener la suerte de estar mirándolo a todos, ¿cierto? Sino que me aparezca solo la pantalla, así que ahí vamos a ir imaginando algunas caras. Así que cualquier pregunta a través de Ilia, que va a estar moderando, me pueden interrumpir las veces que sea necesario. ¿Ya? Voy a compartir la presentación para que podamos empezar. Oye, Fernanda acá, muy buenos días. ¿Es necesario tener ese fondo? Dice, jajaja, broma eterno campeón. Bueno, la camiseta de Colo-Colo atrás, obviamente, No dijimos siempre que eres presente. director de Colo-Colo, ¿viste? Soy director de Colo-Colo, imagínense, así que los feliz después de 4 años que la pasamos muy mal, que estuvimos a punto de irnos al descenso, este año ser campeones, así que la camiseta que está atrás la luzco con orgullo, pero la luzco hace ya Oye, un par de años cuando no éramos campeones, no es que la haya puesto ahora. Así que sí, oye, Fernando, buenos días. También. Recién me acabo de enchufar, pero oye, ¿está autografiada la Sí, camiseta o está no? firmada por todo el plantel. Ah, perdón, ya, ok. Bueno, eso es una suerte, sí, eso es. Así que, pero podemos conseguir cuando alguien quiera. Yo te Oye, quiero ya. una y la puedo sortear en la red. Te dejo al tiro La el podemos pedido. sortear en la red, Me oye, es ofreciste. verdad. Ya, Es verdad. hacemos ahí una subasta. Yo tengo la de la roja autografiada completa. Mira. ¿Donar también, Gina? Sí, los No, fanáticos oye, cuando quieran para la red, para colocolina. juntar recursos para la red, súper importante. Hagamos una subasta para juntar plata para hacer un encuentro abierto, porque siempre ahí nos faltan recursos para que hagamos algo para todos, sin límite de... Oye, acá Rodrigo Salazar dice que veo siempre a Fernando en el estadio, ¿cacha? O sea, eres visible, Subse. Y Así voy que, siempre, voy con los niños, Y hoy día de la tarde nos vamos a Viña a ver el partido de Colo-Colo con River. Pero bueno, oye, los que no pero les gusta el ya, fútbol o deben estar lo sea, más aburrido de esta conversación, así que... Así Sí, que... vamos a dejar que Fernando, entonces, gracias Fernando, comencemos la presentación, la vamos a compartir, va a quedar grabada ahí en el laboratorio y además la PPT también la vamos a compartir. Así es que tomen nota, disfruten y voy a estar atenta a sus preguntas en el chat. Perfecto, ya. Se ve bien, ¿cierto? Muy bien. Se ve muy bien. Perfecto. Primero, ya, vamos a ir mezclando temas teóricos que creo que es importante entenderlos con algunos temas más prácticos, ¿cierto? En primer lugar, entender qué es lo que es el derecho colectivo, ¿cierto? Vamos a hablar hoy día de relaciones laborales, vamos a hablar de sindicatos, vamos a hablar de negociación colectiva y vamos a hablar de lo que se viene en materia laboral. ¿Qué es lo que es el derecho colectivo del trabajo? Es aquella parte del derecho, ¿cierto?, que se ocupa del estudio de los fenómenos colectivos laborales, ¿ya? Pero desde una doble perspectiva. Primero, desde el arista trabajador, sindicato, empresa,
pero también desde el punto de vista de la regulación. Y por lo tanto, cuando en materia laboral hablamos de derecho colectivo del trabajo, nos estamos refiriendo precisamente a eso, a la regulación de la relación entre la empresa con sus organizaciones sindicales. ¿Ya? Las organizaciones sindicales, lo vuelvo a decir, son los representantes de los trabajadores ante el empleador, ¿ya? Por un mandato legal. Y por lo tanto, ¿qué es lo que es el sindicato? Agrupación de trabajadores, ¿cierto? O empleadores con mira a la defensa de sus intereses profesionales colectivos. O sea, un grupo de trabajadores se reúne a través de una organización, ¿cierto? Que es el sindicato, para poder cumplir con su objetivo. ¿Cuáles son los fines que tienen los sindicatos? Vamos a distinguir 3 o 4 grandes finalidades. Una primera gran finalidad, que es la que ustedes a lo mejor ya se imaginan, representación y representatividad. ¿Ya? Por lo tanto, los sindicatos van a ser, primero, los interlocutores válidos de los trabajadores frente a la negociación colectiva. ¿Ya? ¿Qué es la negociación colectiva? Lo vamos a ver en algunos minutos más, pero la negociación colectiva, ¿cierto?, es un mecanismo que la ley establece para que las partes puedan negociar mejoras en las condiciones comunes de trabajo, remuneraciones, jornadas y otros beneficios. Y por lo tanto, un primer desafío, una primera función, un primer objetivo que tiene la formación de un sindicato, representar a los trabajadores ante una instancia de negociación colectiva. Segundo, representar también a los trabajadores en el respeto de los derechos individuales que estos tengan. Es decir, si hay un trabajador que está siendo vulnerado en sus derechos individuales, ¿ya? No ya el derecho colectivo de la organización, sino que en el derecho de cada trabajador, el sindicato es un actor relevante para representar a ese trabajador frente al empleador a fin de que ese empleador cumpla. Por ejemplo, si hay un trabajador al cual no se le ha pagado su salario de manera mensual, si hay un trabajador al cual se le esté perjudicando de alguna manera, ¿cierto?, con los sistemas o turnos de trabajo, etcétera. El sindicato tiene legalmente esa competencia, esa facultad de representar al trabajador. Una tercera función del sindicato en relación a esto es que el sindicato también tiene la facultad y la competencia de velar, de garantizar el cumplimiento de las leyes laborales, tanto para ellos como sindicato, como organización colectiva, como para respecto a los trabajadores, en sede judicial. Es decir, los sindicatos pueden demandar en tribunales el no cumplimiento de parte del empleador de alguna obligación que el empleador tenga. Y por lo tanto, los sindicatos tienen, esto se llama legitimación activa, es decir, pueden demandar en tribunales, ¿ya? Por ejemplo, pongo el ejemplo, si una persona, ¿cierto?, cualquiera de nosotros, ve una situación en un sindicato o respecto a un trabajador que no nos parece o que creemos que no es correcta, ¿podemos nosotros asumir la representación de ese trabajador? La red de recursos humanos, ¿podría la red de recursos humanos presentar una demanda en favor de un sindicato o de un trabajador por una vulneración de derechos? No puede. ¿Por qué? Porque no tiene legitimación activa, no es parte. Pero la ley sí le da al sindicato la representación también de ese trabajador individual cuando algún derecho es vulnerado. Y lo mismo, ¿cierto? En cuarto lugar, como cuarta función, puede también el sindicato representar a los trabajadores y representarse a sí mismo como organización sindical cuando hay algún tipo de práctica desleal o cuando hay algún tipo de práctica antisindical de parte del empleador. ¿Por qué esta representación? Aquí hay un antiguo profesor, ¿cierto?, de la doctrina latinoamericana del derecho al trabajo, Maquiavelo, que dice lo que han dicho grandes autores: el trabajador es la parte débil de la relación laboral. Y por eso que el Código del Trabajo asume una posición, ¿cierto? Y ustedes habrán escuchado que el Código es pro trabajador. Y es pro trabajador efectivamente el Código en sus normas, porque se entiende que el trabajador es la parte débil de la relación laboral. Se entiende que el trabajador no está en igualdad de condiciones para negociar condiciones de trabajo con el empleador. No es que el trabajador, ¿cierto?, salvo alguno me pondrá un ejemplo de algún alto ejecutivo, de algún gerente, ¿cierto?, o de otros cargos a lo mejor no gerenciales, pero de más escasez, en que el trabajador pone las condiciones, y es el empleador el que le tiene que decir sí o no. Pero la regla general en nuestro país es que el empleador es el que pone las condiciones y el trabajador, ¿cierto?, acepta, ¿ya? Y si no acepta, bueno, tiene que buscar otra pega. Algunos han dicho, no necesariamente así, pero que el contrato de trabajo es muy parecido a un contrato de adhesión, ¿cierto? Que los típicos contratos que a uno le ponen cuando uno, ¿cierto?, adquiere un producto.
o lo firmamos o no podemos comprar el producto. En el caso del contrato de trabajo, a veces lamentablemente pasa o acepta el trabajador el contrato o lamentablemente no tiene la pega. No es que pueda entrar a negociar las condiciones de trabajo, salvo, vuelvo a decirlo, ciertas excepciones de cargo a lo mejor más calificado o jerárquicamente, ¿cierto?, de un nivel de relevancia al interior de la organización mayor que permite que ese trabajador tenga un determinado poder de negociación, pero no es la regla general. Pero además de la facultad de representación y representatividad que tienen los sindicatos también tienen una segunda función, que son actividades de promoción. Es decir, los sindicatos pueden participar y tienen facultades para desarrollar actividades de capacitación al interior de sus organizaciones, actividades de bienestar. Esto es súper importante y lamentablemente a veces se usa poco, a pesar de que hoy día muchos sindicatos se están abriendo a esto. Capacitar a sus afiliados. Los sindicatos pueden realizar ciertas actividades gremiales, técnicas, de capacitación de distintos temas. Por ejemplo, hoy día está de moda el tema de las pensiones, ¿cierto? Sería bueno que algunos sindicatos, ¿cierto?, hicieran capacitaciones a sus afiliados respecto de cuál es el sistema de pensiones que tenemos en Chile, para entenderlo, qué es lo bueno y qué es lo malo, de manera que los trabajadores entiendan qué es lo que está en juego. U otros temas también, ¿cierto?, en materia de jornada, en materia, por ejemplo, de educación financiera. Hay mucho desconocimiento en general en Chile respecto a los temas de educación financiera. Sin duda, los sindicatos también pueden tener un rol relevante. Y los sindicatos, además, canalizan inquietudes, pueden constituir ¿cierto?, o asociarse a las mutualidades para desarrollar en conjunto con las mutualidades planes específicos de prevención y protección de la vida, seguridad y salud de los trabajadores. Por ejemplo, hoy día todos los temas de salud mental. Yo extraño muchas veces que las empresas, pero tampoco los sindicatos, este es un tirón de oreja en general, tanto a los empleadores como a las organizaciones sindicales, se habla poco de salud mental en Chile. Y todos los estudios demuestran que los temas de salud mental seguramente van a ser la principal causa de enfermedad, ¿cierto?, relacionada con el trabajo en los próximos años. La pandemia, sin duda. Hay un estudio que esta va a ser la principal causa de incapacidad laboral. Lo dijo Rodrigo Sá recientemente. La fuente no me acuerdo al tiro cuál era, pero era una fuente obviamente confiable. Exactamente. La Suceso, tú sabes, Ilia, hace estos estudios, ¿cierto?, anuales, que la empresa hoy día tiene la obligación de medir los riesgos psicolaborales en el lugar de trabajo, y efectivamente ya se establece que los temas de enfermedad laboral enfermedad mental van a ser los principales temas de incapacidad laboral durante los próximos años. Sin duda empujado por la pandemia del COVID, y no solo por la pandemia del COVID, sino por el mundo en que vivimos hoy día, un mundo más ajetreado, donde todos somos un poco esclavos de estos aparatitos, ¿cierto? El otro día se me quedó el celular en la casa y me volví loco, o sea, no podía hacer nada, tenía que devolverme, porque de lo contrario uno se siente que le falta algo, ¿cierto? Y por tanto, eso va lamentablemente afectando la vida de las personas. Y ahí hay un rol también que pueden cumplir las organizaciones sindicales y los empleadores, aprovechando que hoy día nos acompañan, especialmente entiendo personas del área de personas y de recursos humanos y de gestión de las organizaciones. Creo que es un tema que hay que empezar a conversar un poquito más. Pero no es lo único. De protocolo psicosocial y viene uno pronto ahora que viene la actualización con el nuevo protocolo. Así es que vamos a estar ahí informando qué fecha vamos a conversar este tema. Excelente, muy buena noticia y súper necesario. Entonces, los sindicatos no solo tienen este rol de representatividad de los trabajadores, no solo tienen este rol de promoción, de actividades más bien sociales y de educativa y de capacitación, sino que también los trabajadores, a través de las organizaciones sindicales, tienen esta labor de fiscalización y cumplimiento, ¿ya? Y por lo tanto, los sindicatos también tienen un rol muy importante en la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, sin perjuicio, evidentemente, de las competencias propias que tengan los comités paritarios de higiene y seguridad. Ustedes saben, toda empresa que tenga más de 25 trabajadores debe tener un comité paritario de higiene y seguridad conformado por representantes de los trabajadores y por representantes de los empleadores. Y por lo tanto es súper importante el rol de los sindicatos. Pero la competencia de los sindicatos la establece en términos amplios. Dice, en general, los sindicatos pueden realizar todas aquellas actividades contempladas en los estatutos y que no estuvieran prohibidas. Por lo tanto, los sindicatos podrían establecerse en su estatuto otras facultades que estas 8 que hemos visto, que son las expresas que le da la ley,
en la medida en que no estén prohibidas, ¿cierto? Una prohibición que hoy día existe, por ejemplo, a los sindicatos es participar en actividades políticas. Hoy día los sindicatos, algunos lo hacen en todo caso, pero está prohibido formalmente, por lo tanto ahí podría ser una causal incluso de disolución de un sindicato si es que eso ocurriera, ¿ya? Esto fue parte incluso de la discusión del proyecto de nueva constitución, no sé si se acuerdan, dentro del proyecto de nueva constitución que se votó hace un par de meses atrás, una de las propuestas era precisamente eliminar esta prohibición de los sindicatos de participar en actividades políticas. Pero bueno, tenemos los sindicatos, estamos viendo esto obviamente a grosso modo, uno podría estar toda la mañana hablando de organizaciones sindicales, pero me importaba, ¿cierto?, que entendieran los roles que tienen los sindicatos. Pero además los sindicatos, hay distintos tipos de sindicatos. Tenemos los sindicatos de empresa, que son sindicatos que agrupan a trabajadores de una misma empresa. Tenemos los sindicatos interempresa, que son sindicatos que agrupan a trabajadores de 2 o más empleadores distintos. Se da mucho, por ejemplo, en la construcción, se dan mucho en la minería, se dan mucho básicamente en industrias, ¿cierto?, más pesadas, por así decirlo, estos sindicatos interempresa. Para el empleador es voluntario negociar con el sindicato interempresa, pero es obligatorio negociar, si le presentan un proyecto de contrato colectivo, con el sindicato de empresa. ¿Ya? Y por lo tanto ahí hago una distinción. Tenemos los sindicatos de trabajadores independientes, que son grupos de trabajadores que no tienen un empleador, porque son trabajadores independientes, y por lo tanto pueden formar un sindicato. No sé, existe por ejemplo el sindicato de las trabajadoras de casa particular, que es un sindicato que existe hoy día, y existen otros, por ejemplo, hoy día se va a formar, si que ya no se formó, el sindicato de los trabajadores de las empresas de plataformas digitales. Ustedes sabrán, en septiembre pasado, o sea, hace poquito, 2 meses atrás, entró en vigencia en Chile la ley que regula a toda la economía de plataformas digitales, los Uber, los Corner Shop, los Didi, los Rappi, los Pedidos Ya, los Busmap, y cuántas otras empresas más, no le vamos a ir haciendo propaganda, pero todo ello hoy día tiene una ley que lo regula y permite que los trabajadores puedan ser dependientes, es decir, con contrato de trabajo, o ser trabajadores independientes, es decir, sin un contrato de trabajo, sino que más bien un contrato de prestación de servicio. Esos trabajadores independientes, de acuerdo a la ley, van a poder sindicalizarse en un sindicato de trabajadores independientes y van a poder negociar colectivamente con las empresas de plataformas digitales. Tenemos además los sindicatos de trabajadores eventuales o transitorios, que son obviamente grupos de trabajadores bajo dependencia y subordinación, pero que son contratados para determinados periodos del año. Por ejemplo, la temporada estival, ¿cierto?, en el verano, lo que son los sindicatos de temporeros, ¿cierto?, en el sector agrícola. Y adicionalmente existen los sindicatos de establecimiento, que son aquellos sindicatos que existen en un establecimiento específico. Esto se da mucho, por ejemplo, en el retail, en los supermercados, en que una cadena de supermercado tiene varios establecimientos, tiene varias sucursales, varios locales, varios supermercados, ¿cierto? En cada uno de esos establecimientos se puede formar un sindicato si se cumplen determinados quórum, ¿ya? Y por lo tanto, es súper importante entender que hay distintos tipos de sindicatos. Sobre los sindicatos, existen algunas organizaciones que se llaman suprasindicales, es decir, están arriba de los sindicatos, las federaciones, las confederaciones y las centrales sindicales. Las federaciones sindicales reúnen a 3 o más sindicatos. O sea, si yo tengo 3 sindicatos o más, puedo formar una federación, ¿ya? Ustedes habrán escuchado la Federación de los Trabajadores del Cobre, por ejemplo. Está formada por varios sindicatos de la minería. Existen también las confederaciones sindicales, que reúnen a 3 o más federaciones o a 20 o más sindicatos, ¿ya? Y también hay varias confederaciones. Por ejemplo, está la confederación, el nombre es muy largo, así que la vamos a hacer cortita, la Confederación de los Trabajadores del Comercio, ¿ya? Que es una confederación que agrupa a varios, más de 20, sindicatos de trabajadores del comercio, ¿ya? Y existe la Confederación de Trabajadores del Comercio, no recuerdo exactamente el nombre exacto, porque además es un nombre bastante largo. Y existen las centrales sindicales, ¿cierto? Que son ya aquellas que reúnen, ¿cierto?, a muchísimos sindicatos, muchísimas confederaciones. En Chile hoy día tenemos 4 centrales sindicales, la CUT, que seguramente es la que más han escuchado, que es la Central Unitaria de Trabajadores, pero también existe la Central de Trabajadores de Chile, existe la Unión Nacional de Trabajadores, que es la UNT, y existe la CAT, la Central Autónoma de Trabajadores. Ya, por lo tanto, hay 4 centrales sindicales que tienen un porcentaje, ¿cierto?, de representación. Ilia me preguntaba hace un ratito
cuál es el porcentaje de filiación en Chile. En Chile nos hemos quedado parejo hace muchos años, a pesar de que algunos creían que con la reforma laboral del año 2017, que fortaleció bastante los temas colectivos, se recordarán, se eliminó el reemplazo en huelga, se estableció, se eliminó la negociación colectiva semi-reglada, se hicieron muchos cambios en el año 2017 en materia colectiva, los que negociaron antes de esa época se acordarán. Se dijo, esto va a impulsar que la sindicalización se vaya para arriba. No pasó nada de eso, la sindicalización se ha mantenido pareja en alrededor de un 20% durante la última década, me atrevería a decir. Con vaivenes, un año puede subir al 21, al año siguiente baja al 19, 22, 18, pero en promedio se ha mantenido en el 20% ya de tasa de sindicalización. Eso en términos generales con los temas más bien sindicales. Vamos a la negociación colectiva. La Hay negociación una colectiva... pregunta, Sí, Fernando, dale nomás. que dice, en las empresas con menos de 25 trabajadores, ¿sus trabajadores quedan impedidos de sindicalizarse? ¿Qué opciones tienen esos trabajadores? Se pueden formar sindicatos, yo no les pasé, ¿cierto? Porque ya entramos en el detalle. Con 8 trabajadores tú puedes formar un sindicato ya. Y por lo tanto, aquella empresa que tenga menos de 25 trabajadores, si 8 trabajadores se reúnen, pueden formar un sindicato. Ese es el quórum mínimo de formación de sindicato. ¿Ya? Y hay quórum mayores, pues después las empresas que tengan más número de trabajadores se requiere un quórum mayor. Después, si ya hay un sindicato en la empresa, para formar un segundo sindicato, ese segundo sindicato tiene un quórum mayor que el primero, ¿ya? ¿Por qué? Porque la ley busca, o el legislador buscó, que no atomizar en exceso la sindicalización. O sea, el legislador uno debería pensar, al legislador no le gusta que hayan 10 sindicatos en una misma empresa. El legislador quiere que haya menos interlocutores, y por eso que le va poniendo mayores obstáculos, por decirlo de alguna manera, a los nuevos sindicatos en términos de que requieren un porcentaje mayor de sindicalización que el sindicato 1, que es el primero que se constituyó. Carolina García. Hola. Carolina, ¿quieres hacer una pregunta? ¿O se apretó el botón? Sí, oye Fernando, ¿por qué como que el empresario, bueno, esto es una mirada que tengo de pronto, que, bueno, que por eso de repente el porcentaje de filiación es poca, como que el empresario le tiene miedo al sindicato y, por ejemplo, yo llegaba a empresas en que te dicen, oye, no te vayas a meter al sindicato, como que al tiro que hay... Sí, ya hay marcada. Claro. Sí, es que Chile, súper buena la pregunta, Carola, porque, a ver, pasa primero por mucho desconocimiento. Yo creo que muchas empresas desconocen el verdadero rol de los sindicatos. Segundo, por un clima que no es solo de las relaciones laborales, es un clima país, lamentablemente, hace mucho tiempo, de desconfianza. Y es mutua. Las empresas no confían en los sindicatos y los sindicatos no confían en las empresas. Y por eso que es súper importante, y es parte a lo mejor del aprendizaje que nos tiene que quedar, y es súper buena tu pregunta porque me permite hacer un comentario un poquito menos materia, más de fondo, formar esas relaciones. O sea, yo siempre le digo con las empresas que me toca trabajar, oye, no tiene ningún sentido que ustedes se junten con el sindicato cada 2 o 3 años cuando van a negociar colectivamente. Si ustedes se juntan solo con el sindicato cada 2 o 3 años cuando van a negociar colectivamente, no esperen un voto de confianza del sindicato hacia ustedes cuando, por ejemplo, la empresa, esto es típico, los sindicatos piden muchas veces que queden ciertos esquemas de remuneraciones en el contrato colectivo. Y a las empresas no les gusta dejarlo porque no quieren quedarse amarradas a ese esquema de remuneraciones, sino que lo quieren dejar fuera del contrato. Y muchas veces se deja fuera del contrato. Pero ¿cuándo el sindicato te va a permitir dejarlo fuera del contrato y firmar el contrato y negociarlo después? Cuando hay una confianza, cuando el sindicato sabe que tú le vas a cumplir. Pero si el sindicato no confía en el empleador, porque resulta que al gerente de personas, o al gerente de relaciones laborales, o al subgerente, o a quien esté a cargo, lo ve solo cada 2 o 3 años para la negociación colectiva y alguna vez en alguna actividad, ¿cierto?, de fin de año la empresa, yo sindicato no le daría mi consentimiento para decir, ok, veámoslo después, porque no confío en esa persona porque no tengo una relación. Y por eso es tan importante ir generando vínculos. Y por eso es tan importante juntarse con los sindicatos y con los trabajadores de manera permanente. A veces me dicen, mira, nosotros tenemos reuniones una vez a la semana, pero a veces no hay temas que conversar. Da lo mismo, si no siempre hay que conversar de la pega, ¿cierto? Uno a veces en esas reuniones puede conversar
de fútbol, como hablábamos nosotros al inicio de esta sesión. Puede conversar de la familia, puede conversar de lo que está pasando en el país, puede conversar de lo que se espera que se venga. Da lo mismo, es ir generando un vínculo, es ir generando confianza, es ir generando una relación, ¿cierto? Mucho más armoniosa, mucho más colaborativa entre las partes. Y eso es un buen consejo, ¿ya? En esto no falla, a mí me toca ver mucha negociación colectiva. Hoy día estoy en 4 procesos de negociación colectiva en paralelo. Y créame que esto es manual de Carreño, ¿cómo se dice? O sea, en las empresas donde uno ve que hay una buena relación, la negociación fluye, pero como avión. En las que con suerte se conocen las partes, todo trabado, todo un obstáculo, y eso yo creo que es importante tenerlo presente, ¿ya? Pero hay mucho de mito en esto, o sea, empresas que parten de la premisa que el sindicato es malo, o sea, no, el sindicato, un buen sindicato, va a ser siempre un mejor aliado para avanzar. Yo siempre transmito, en esto no hay buenos ni malos, hay buenos trabajadores como hay malos trabajadores, como hay buenos empleadores y malos empleadores, pero es parte de la vida eso, ¿cierto? Pero tienes que, obviamente, ir construyendo esa relación. Ahora, Oye, sí, dale. yo hace 25 años atrás llegué a una empresa gringa, que era Chile Petrolera, la de petróleo, ¿te acuerdas que Ya, era sí, Exxon? Y ahí, o sea, tú llegabas y te hacían firmar al tiro para el sindicato, porque no sé, vos tenías cuestiones de fútbol, de gimnasio, de beneficio, de sí. beneficio, o sea, era como una buena práctica. Mira, es súper... Hoy Sí, yo lo voy a, Fernando, sí, sorry, hay un par de preguntas, entonces, Sí. sí, voy a avanzar con las preguntas, además que 1 hora y media y nos quedan hartas láminas, así que vamos también a seguir avanzando, vamos a hacer preguntas. Dice, si existía un sindicato y se desafilian y solo quedan los dirigentes sindicales, ¿puede mantenerse vigente? ya. Buena pregunta. A ver, la Dirección del Trabajo tiene la facultad de declarar la caducidad de un sindicato cuando deja de cumplir los requisitos que permitieron constituirse, ¿ya? Y por lo tanto, si el sindicato deja de tener el quórum mínimo para poder funcionar, evidentemente la Dirección del Trabajo podría, esto muchas veces no lo hace, declarar la caducidad del sindicato. Es lo mismo que ocurre cuando el sindicato queda acéfalo. El otro día me tocó ver un caso de una dirigencia sindical que de los 3 dirigentes quedaba uno. En estricto rigor ese sindicato está acéfalo, y en estricto rigor la Dirección del Trabajo debiera caducarle o quitarle la personalidad jurídica que tiene ese sindicato porque no reúne los requisitos que le permitieron formarse, ¿ya? Y por tanto, esa es la respuesta. En la teoría, en la práctica, muchas veces no ocurre necesariamente así, pero en la teoría esa es la respuesta. Eso suena a que asesórense con un abogado para hacer legalmente lo que corresponde hacer, para no meter la pata. Oye, Fernando también dice, el artículo que habla sobre el sindicato para las empresas con menos de 25 trabajadores. ¿Cuál es el artículo? Ay, no me lo sé de memoria, pero lo puedo buscar en un minuto. Dice ahí, ya lo buscamos acá y se lo pasamos. Dice, las negociaciones colectivas se desarrollan día a día, es importante fomentar las mesas de trabajo y los CTRU que cumplieron 20 años. La ley 2017 habla de modernización de las relaciones laborales, lo que implica una relación constante y de confianza. Y en nuestra empresa nos juntamos todos los meses con el sindicato, una presentación mensual con los jefes de área, aquí nos cuentan su buena práctica, esto nos ha dado excelente resultado. Y si no tienen quien representar, caducan, ¿ya? Así que, y se quedan sin fuero. Por favor y gracias. Así que esos son los comentarios para que podamos seguir con la presentación. Desde el artículo 221 en adelante están las normas de constitución de los sindicatos, ¿ya? Así que ahí después chequeo el artículo exacto y se los puedo comentar. Oye, para seguir con la presentación y justo antes responder un poco la pregunta de la Carolina también, a ver, aquí hay distintas realidades por sectores. Hay sectores donde la tasa de sindicalización es muy alta, ¿cierto? 70-80%. La minería, por ejemplo, tiene una alta tasa de sindicalización. Pero hay otros sectores donde la tasa de sindicalización es más baja, ¿ya? Y por tanto esto también depende mucho de los sectores. Ahora, para seguir avanzando, ¿cuál es una de las funciones principales del sindicato? Y lo dice la ley, ¿cierto? Cuando vimos las funciones del sindicato, la primera que estaba mencionada en el artículo que ya pasamos, era poder representar a los trabajadores en la negociación colectiva. ¿Qué es la negociación colectiva? Es una herramienta que tienen las partes para poder buscar mejores condiciones comunes de trabajo. ¿Quién realiza la negociación colectiva? Los sindicatos. Los sindicatos son los interlocutores para realizar la negociación colectiva frente al empleador. ¿Quiénes pueden negociar?
todos los trabajadores, con algunas excepciones. Por ejemplo, ¿quiénes pueden estar exceptuados y no poder negociar colectivamente? Aquellos trabajadores que tengan facultad de representación del empleador, por ejemplo, los gerentes, ¿ya? Un gerente general es poco probable, un gerente persona, que negocie, a pesar de que ese gerente sí puede estar en el sindicato. Esto es súper importante. La sindicalización es un derecho constitucional. Todos los trabajadores tienen el derecho a estar sindicalizados. El otro día alguien me dijo, ¿y un gerente general puede estar sindicalizado? Sí, puede estar sindicalizado. Lo que pasa es que puede que tenga la prohibición de negociar colectivamente, ¿ya? Y por tanto son cosas distintas que hay que distinguir. Y por tanto los gerentes generales o gerentes y subgerentes en general, ¿cierto? De personas, de finanzas, de marketing, pueden no poder negociar colectivamente. En las micro y pequeñas empresas tampoco van a poder negociar colectivamente el que es calificado personal de confianza, que ejerza cargos superiores de mando. Y en ambos casos que conversamos, para que no puedan negociar, esta prohibición tiene que estar expresa en el contrato. Si el contrato de trabajo del gerente de persona no dice que no puede negociar colectivamente, ese gerente de persona sí podría negociar colectivamente, ¿ya? Y por tanto, tiene que estar expresamente señalado en el contrato de trabajo esta prohibición de negociar colectivamente, y si nada dice, se entiende que la persona está habilitada para negociar. Fernando Leontina Concha levantó la mano, así es que... ¿Ya? Y tenemos una pregunta que dice, ¿los jefes de recursos humanos pueden sindicalizarse? Absolutamente, es lo que acabo de responder. Todo trabajador en Chile puede sindicalizarse porque es un derecho constitucional. Artículo 19 de nuestra Constitución, ¿cierto? Establece las garantías constitucionales y dentro de esa la garantía de afiliación sindical. Además, los convenios 87 y 98 de la OIT. Cosa distinta, como ya les dije, es el derecho a negociar colectivamente, el cual lo tienen todos los trabajadores, con las excepciones que vimos hace un minuto atrás. Ilia, ¿me escuchas? Escuchamos, Leo. Ah, ya, hola, ¿cómo estás? Un gusto. Hola. Hola, mira, ¿sabes lo que pasa? Estaba viendo en mi experiencia con negociaciones colectivas y donde uno de repente ve a diferentes empresas que el tema súper relevante es cómo educar y capacitar a los dirigentes sindicales Sí. sobre el negocio, sobre los riesgos, sobre cómo ellos pueden sostener este sentido común de ganar, ganar, win-win, porque Sí. muchas veces los dirigentes velan más por su interés propio que a veces de los propios trabajadores, incluso de la sostenibilidad de la empresa. Y ahí yo creo que es una labor súper importante, aprendiendo materias laborales, tributarias, económicas, que conozcan todo un contexto que al final ellos necesitan estar preparados para no mirar sesgadamente o personalmente las situaciones que ocurren en la empresa. Sí, no, completamente de acuerdo. Eso yo lo voy a tratar, Leontina, en la parte final de las recomendaciones en materia de relaciones con los sindicatos, pero tomo completamente tu punto y lo vamos a reforzar al final, que es que los trabajadores y los sindicatos entiendan el negocio, ¿cierto? Cuando entienden el negocio, la relación y la negociación se hace mucho más fácil. Oye, voy a avanzar porque si no me van a retar que no vamos a alcanzar. ¿Qué materias se pueden abordar en la negociación colectiva? La ley dice aquellas materias de interés común de las partes, específicamente las que se refieren a remuneraciones u otros beneficios en especie y en general condiciones comunes de trabajo. Pero esto no es lo único. Tradicionalmente, y muchas veces por error, se cree que la negociación colectiva es solo pecuniaria, ¿ya? ¿Cuánto va a ser el bono de término? ¿Cuánto va a ser el reajuste de remuneraciones? ¿Cuánto vamos a subir la asignación de colación, la asignación de movilización? ¿Cuánto vamos a establecer, no sé, de retiro voluntario para las indemnizaciones para los que se quieran retirar? Pero hoy día los sindicatos han ido entendiendo, y las empresas también, que se pueden negociar más cosas y que es súper importante hacerlo. Por ejemplo, uno de los temas que Leontina comentaba recién, capacitación. A mí me ha tocado con varias empresas a las cuales me ha tocado asesorar, ¿cierto? Que dentro del paquete que se negocia colectivamente, la empresa se compromete a cursos de capacitación para trabajadores o para dirigentes. Por ejemplo, a los dirigentes la empresa les contrata estas escuelas sindicales. Hoy día existen escuelas sindicales, no vamos a nombrar ninguna para no hacerle propaganda a ninguna, hay varias gratuitas, así que ahí también es importante. Y la empresa, por ejemplo, puede hacer la gestión para que los dirigentes se capaciten en una escuela de formación sindical, que les va a enseñar la normativa laboral, les va a enseñar a leer balances, les va a enseñar educación financiera, les va a enseñar incluso cómo negociar. Pero también pueden pactarse cursos de capacitación
para los trabajadores, o incluso el pago de alguna carrera, ¿cierto? A veces en un vespertino, a veces una carrera técnica, de formación, de capacitación para los trabajadores. Entonces, súper importante, el otro día me tocaba un sindicato que nos decía que era un sindicato del norte, de un sector de la minería, y ellos querían, en vez de un bono de término, que toda esa plata, que no era poca, se fuera a la compra de un inmueble, de un departamento en Santiago. Y yo le preguntaba por qué. Y me decían que porque es un sindicato con una afiliación, una edad alta, o sea, son trabajadores sobre los 50, ¿cierto? El promedio era, y muchos de ellos ya tenían que muchas veces venir a Santiago, lamentablemente sabemos que todos estos temas a veces están centralizados en la región metropolitana, a hacerse ciertos tratamientos médicos, o consultas o tratamientos, y no tenían dónde llegar. Entonces ellos querían tener un departamento para que sus afiliados de la zona norte pudieran, cuando venían a Santiago, quedarse, y se ahorraban hoteles, se ahorraban una serie de cosas. Y es algo distinto, y lo pidieron y se pactó en el contrato colectivo. O sea, no todo es, ¿cierto?, el bono de término, no todo es reajuste de remuneraciones. Pueden buscarse ciertas cosas. Algunos sindicatos piden, por ejemplo, terrenos para establecer centros recreacionales, que también está muy de moda hoy día, ¿ya? Así que eso es súper importante. Y lo otro que se puede pactar, y lamentablemente se pacta poco hoy día, son acuerdos para la conciliación trabajo-familia. Ustedes saben que hoy día en Chile se puede trabajar jornada 4x3, pero solo si se pacta con el sindicato. Hoy día no se puede pactar individualmente, lo cual creo que es una deuda que tenemos como país, la jornada 4x3 individual. Hoy día solo se puede pactar con sindicatos. ¿Cuántos sindicatos han pactado una jornada 4x3? Es decir, 4 días de trabajo y 3 días de descanso. Muy poco. Hasta hace un año atrás, habían 15 pactos de responsabilidad familiar en Chile, 15. Y esta ley que lo estableció está en vigencia desde el año 2017. O sea, en 5 años se han suscrito 15 pactos de estos temas, lo cual sin duda son muy, muy, muy pocos. Denme un segundo. Ahí. Adicionalmente, las partes pueden pactar acuerdos de extensión de beneficios. ¿Qué son los acuerdos de extensión de beneficios? Que los beneficios que se establecen en el contrato colectivo se le puedan extender a trabajadores no sindicalizados, ¿ya? Esto requiere el consentimiento de ambas partes, es decir, sindicato y empleador tienen que estar de acuerdo en que lo que se pactó en el contrato colectivo se le pueda extender a los trabajadores no sindicalizados. Ustedes se preguntarán, ¿qué gana el sindicato dando ese consentimiento? La cuota sindical, porque a ese trabajador al cual se le extienden los beneficios, tiene que pagarle al sindicato la cuota sindical. Ahora, a ese trabajador no sindicalizado no se le extiende automáticamente el beneficio si el sindicato está de acuerdo. Ese trabajador tiene que prestar su consentimiento, porque va a tener que pagar una cuota. Y por lo tanto, esto es una de las materias que también tiene que pactarse el contrato colectivo. Si el contrato colectivo nada dice respecto a la extensión de beneficios, el empleador no puede extender beneficios a trabajadores no sindicalizados. De lo contrario, se entiende que está incurriendo en una práctica antisindical, ¿ya? Y por lo tanto, eso es súper importante. ¿Qué materia no es objeto de negociación colectiva? Aquellas materias que restrinjan o limiten las facultades del empleador de organizar, dirigir y administrar la empresa. Es decir, por ejemplo, a mí me tocó hace poquito, un sindicato que en su pliego de petición, en su proyecto de contrato colectivo, establecía dentro de unas cláusulas que cada vez que el empleador quisiera despedir a un trabajador por necesidades de la empresa, tenía que ir a pedirle autorización al sindicato si el trabajador era afiliado. ¿Qué es lo que hizo la empresa? Presentó una objeción de legalidad de esa cláusula. ¿Por qué? Porque esa cláusula está entrando a una materia que es propia de la administración. Despedir o contratar trabajadores es una facultad que la ley le entrega al empleador. No corresponde que el sindicato, ¿cierto?, puede opinar, pero no corresponde que el sindicato decida si se contratan o despiden trabajadores, porque es una facultad de la empresa. Y por tanto, la empresa que hizo presentó una objeción de legalidad y la dirección del trabajo le dio la dirección al empleador, diciendo que esa es una materia respecto a la cual hay prohibición de negociar colectivamente porque afecta o limita la facultad del empleador de organizar, dirigir y administrar la empresa, por darle un ejemplo. Súper importante este párrafo final que está en esta lámina. La negociación colectiva de una empresa contratista o subcontratista no afecta a las facultades de administración de la empresa principal. Ejemplo, tengo una empresa principal, un mandante, ya hay un contratista que se va a huelga, porque está negociando colectivamente. ¿Puede el mandante
contratar a otro contratista para que realice las funciones que le hacía esta empresa contratista en huelga? Sí, puede. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la ley dice que la huelga de un contratista o subcontratista no puede afectar a la empresa principal. ¿Qué no puede ocurrir? Que este contratista que está en huelga reemplace trabajadores para seguir cumpliendo al mandante mientras está en huelga. Por lo tanto, la huelga del contratista solo afecta al contratista, pero el mandante puede perfectamente contratar esos mismos servicios en otra empresa que le preste, que se los preste. ¿Ya? Y esto es súper importante y muchas veces hay desconocimiento de estas materias. La huelga del contratista no afecta a la empresa principal. La extensión de Fernando, beneficios. Hay Sí. acá un par de comentarios, dice, pero esto es con respecto al tema anterior. Pero ¿Ya? ojo, un jefe de recursos humanos sí podría negociar. No es gerente y eso se explicitó en las últimas modificaciones de ampliar la aplicabilidad y no dejarlo a interpretaciones. Acá es Sí. fundamental las atribuciones, señalan. Exactamente, bueno, me volví a la lámina, exactamente, es lo que dije. ¿Quiénes no pueden? Trabajadores que tengan facultades de representación del empleador y que estén dotados de facultades en la administración. Un jefe de recursos humanos podría tenerlas, esas facultades, como no podría. Si no las tiene, puede negociar. Si tiene estas facultades generales de administración y está, por ejemplo, en los poderes de la empresa, etcétera, no podría si se establece la limitación. Que me atrevería a decir que en general los jefes de recursos humanos sí tienen, porque además están conectados en todas las plataformas para pagar sueldo, para subir el contrato, por ende, entre comillas, casi hay que revisar bien esa parte Hay que porque... revisar el caso a caso. Sí, por eso que yo dije, por eso que hice la respuesta general, o sea, no solo los gerentes y subgerentes quedan impedidos, gerentes o subgerentes, la ley dice tales como, ¿cierto? A modo ejemplar, pero no es lo único, ¿cierto? Pero evidentemente, yo no estoy viendo el comentario en el chat, pero tiene toda la razón, que si no tiene estas facultades, sí podría negociar colectivamente. ¿Ya? Hay otra pregunta que dice, ¿qué pasa si el sindicato quiere decir la distribución de... Perdón, se cortó. No te ¿Qué escuché. pasa si el sindicato quiere decidir la distribución de turnos? No, eso, la distribución de turno también es una materia, a mi juicio, que forma parte de las facultades de dirección, organización y control del empleador. ¿Ya? Otra cosa es que el sindicato quiera plantear cierta alternativa y que el empleador pueda eventualmente evaluarlo, pero la distribución de la jornada de trabajo, la distribución de turno, la decisión de las contrataciones y despido, o las decisiones de en qué gasta los recursos el empleador, son decisiones que, a mi juicio, y creo que en esto hay dictámenes de la Dirección del Trabajo que lo validan, son parte de la facultad de mando y de dirección del empleado. Y por lo tanto el empleador, si hay un sindicato que insiste en eso en el proyecto, pues creo que un empleador podría plantear una objeción de legalidad y obviamente la Dirección del Trabajo tiene que resolver. ¿Ya? Otra pregunta, de las personas que pueden pertenecer al sindicato, pero que no tienen permitido negociar, ¿pueden recibir los beneficios que otorgue el sindicato? No los que queden en el contrato colectivo. ¿Pueden recibir los beneficios que otorga el sindicato? Si están sindicalizados y, por ejemplo, el sindicato tiene suscrito un convenio con un centro deportivo, estoy pensando con un gimnasio, de descuento, y ese trabajador es sindicalizado y no negocia, puede. ¿Ya? Si yo como sindicato tengo suscrito un convenio con un gimnasio, ¿cierto?, de 25% de descuento, ¿ya?, para ir al gimnasio, y yo soy un gerente, por ejemplo, no voy a poder negociar colectivamente si es que tengo la provisión, pero sí soy afiliado al sindicato y por lo tanto voy a poder gozar de ese beneficio externo a la negociación. No sé si se entiende. Y por lo tanto, sí podría acceder a los beneficios del sindicato, no así a el instrumento colectivo si es que no puedo negociar colectivamente. Se entendió perfecto, dice Juan Guillermo Medina. Otra pregunta, previa a la negociación colectiva, ¿qué información puede solicitar el sindicato? Por ejemplo, planillas de remuneraciones, balances. No estaba galleteada la pregunta, aquí está la respuesta. Es la que están viendo ahora, que es la lámina que justo venía. Acceso a la información del sindicato. ¿Qué puede pedir el sindicato a la empresa? Primero, planilla de remuneraciones pagada a los trabajadores afiliados a la organización, desagregada por haberes y con el detalle de la fecha de ingreso y el cargo. O sea, el sindicato le puede pedir al empleador, entrégueme una planilla donde me detalle los trabajadores afiliados al sindicato, ¿cierto?, con su remuneración, con su fecha de ingreso, con su cargo. ¿Cuál será el objetivo que tendrá el sindicato? Poder ver ciertas diferencias de sueldo
que puedan ser arbitrarias, ¿cierto? Y plantear a lo mejor mejoras de remuneración por estamento, por área, por departamento de la organización. Segundo, el sindicato le puede pedir al empleador el valor actualizado de todos los beneficios que forman parte del instrumento colectivo. O sea, ¿cuánto es lo que cuesta este contrato colectivo hoy día? ¿Ya? Tercero, los costos globales de mano de obra de toda la empresa en los últimos 2 años. ¿Cuál es la diferencia? Algunos me dicen, pero ¿cuál es la diferencia entre la letra C y la letra A? Es que la letra A es el detalle de remuneraciones solo de los trabajadores afiliados. La letra C es el costo global de todos los trabajadores, pero en ese caso no puede ser desagregado. ¿Por qué no puede ser desagregado? Porque la empresa no puede dar información respecto de remuneraciones de trabajadores no afiliados. Está la privacidad de la información, ¿cierto? Y por lo tanto, el empleador solo le entregará al sindicato los datos de aquellos trabajadores que son afiliados al sindicato, pero no puede entregarle los datos de aquellos que no están afiliados, ¿ya? Y por eso se establecen los costos globales. En cuarto lugar, toda la información periódica a la cual el empleador puede estar obligado y que no haya sido otorgado oportunamente al sindicato. Las empresas grandes, especialmente, tienen la obligación de entregar de manera anual a sus sindicatos el balance general, los estados de resultados y los estados financieros auditados, ¿ya? Y por lo tanto, eso está ahí en los artículos 315 y 318. Alguien por ahí me preguntó hace rato los artículos, si alguien quiere tener código en la mano, 315 y 318 se habla de esto. Y en la quinta es la información que incida en la política futura de inversiones de la empresa, salvo que a juicio de la empresa tenga carácter confidencial. La verdad, yo nunca he visto una empresa que entregue al sindicato información respecto de su futura política de inversiones, porque en general las empresas siempre se amparan en que es información confidencial y por lo tanto no se entrega, ¿ya? Eso respecto a la información. Súper importante, un trabajador puede afiliarse y desafiliarse libremente al sindicato las veces que estime pertinente. Es decir, ¿está obligado el trabajador a estar siempre en el mismo sindicato? No. Un trabajador puede estar en el sindicato 1, y a los 6 meses, si quiere cambiar al sindicato 2, puede hacerlo libremente. ¿Dónde está la limitación? En la vinculación con el instrumento colectivo. Si yo, trabajador del sindicato 1, firmé contrato colectivo con el sindicato 1, voy a quedar amarrado, entre comillas, al contrato colectivo del sindicato 1 hasta el término de la vigencia de ese contrato colectivo. ¿Impide eso que yo pueda cambiarme al sindicato 2 mientras está vigente el contrato colectivo del sindicato 1? No. Por lo tanto, yo puedo haberme cambiado al sindicato 2, pero voy a seguir amarrado al contrato colectivo del sindicato 1. Y en ese caso, ese trabajador va a estar pagando doble cuota sindical. Va a estar pagando cuota sindical al sindicato 1, mientras dure la vigencia del instrumento colectivo, y va a estar pagando cuota sindical al sindicato 2, porque es parte, obviamente, de ese sindicato ahora, ¿ya? Y por tanto, es súper importante tenerlo presente de que los trabajadores pueden cambiarse, afiliarse y desafiliarse libremente a cualquier sindicato las veces que estimen pertinentes, pero lo que no pueden hacer es estar saltando de negociación colectiva en negociación colectiva, porque imagínense si se permitiera. Yo negociaría colectivamente con el sindicato 1 hoy día, agarro todos los beneficios, el próximo año que le toca negociar el sindicato 2, porque a mí el sindicato 1 me toca en 3 años más, me cambio al sindicato 2, vuelvo a negociar, después me cambio al otro, estaría saltando de contrato colectivo. Entonces la ley dice, no, usted queda amarrado al contrato colectivo que suscribió durante toda la vigencia de ese contrato. ¿Pero puede cambiarse de sindicato? Sí, y va a estar pagando en el fondo doble cuota sindical, ¿ya? Eso es súper importante entenderlo. Respecto a la negociación colectiva reglada, que es la negociación colectiva hoy día mayoritaria en nuestro país, tenemos 2 sistemas de negociación colectiva: la reglada, que tiene plazos, tiene fechas, tiene derecho a huelga, y la no reglada, que no tiene plazos, que no tiene procedimiento y que no tiene derecho a huelga. La reglada tiene plazos, que no los voy a aburrir ahora, seguramente ya los conocen, en que el sindicato tiene que presentar su proyecto de contrato colectivo no antes de 60 ni después de 45 días contados desde el vencimiento del contrato. Estos son plazos bien divertidos. Yo hago clases en 2 universidades hoy día de derecho colectivo y les digo a mis alumnos, estos son plazos que se cuentan para atrás. Uno está acostumbrado a que los plazos los cuenta hacia adelante, pero estos plazos uno los cuenta para atrás. Es decir, hago una línea de tiempo, un cronograma, una carta Gantt, y pongo fecha de vencimiento del contrato colectivo. Y cuento para atrás 60 y 45 días. En ese periodo, entre 60 y 45 días, el sindicato tiene que presentarle al empleador el proyecto de contrato colectivo, ¿ya? Y eso es importante, son días corridos. Esto es súper importante, algunos meten la pata y cuentan días hábiles. Todos los plazos de negociación colectiva
son plazos de días corridos, salvo que la ley expresamente diga que es un plazo de día hábil. ¿Quiénes conforman la comisión negociadora? La comisión negociadora, por el lado del sindicato, el directorio sindical, y además puede nombrar a 3 asesores, y por parte de la empresa puede nombrar 3 apoderados, y además 3 asesores, que generalmente son los abogados, y en eso algunos nos ganamos parte de la vía, ¿cierto? Y por tanto es importante tenerlo presente. ¿Es posible afiliarse al sindicato durante la negociación colectiva? Sí, los trabajadores pueden afiliarse al sindicato aunque ya empezara la negociación colectiva, pero solo les va a aplicar el contrato colectivo si se afilian durante los primeros 5 días de presentado el proyecto. Es decir, si un trabajador se afilia al sindicato al día 10 de presentado el proyecto de contrato colectivo, quedó fuera de la negociación colectiva. Si se afilia dentro de los primeros 5 días, queda dentro de la negociación colectiva. ¿Qué plazo tiene la empresa para responder el proyecto de contrato colectivo? 10 días. 10 días corridos, ¿ya? Esto es súper, súper importante. La empresa además tiene la obligación de lo que se denomina el piso de negociación. ¿Qué es el piso de negociación? Que la respuesta del empleador nunca puede contener cláusulas menores a las que ya tenía la negociación anterior, que sean consideradas piso. Es decir, todas las cláusulas que tenía el contrato colectivo anterior, reajustadas, ¿cierto?, con los valores que correspondan pagar a la fecha del contrato, pero más que reajustadas, con los valores que están en la fecha del contrato, pero no se incluyen en el piso, la reajustabilidad pactada, los incrementos reales pactados, los pactos sobre condiciones especiales. Por ejemplo, si yo tengo un pacto 4x3, ese pacto 4x3 no es piso de negociación, ni tampoco aquellos beneficios que se otorgan por la sola firma del instrumento colectivo. ¿Cuál será un típico beneficio que se otorga por la sola firma del instrumento colectivo, que en consecuencia no es piso de negociación? El bono de término. Los bonos términos. El bono de término. Por lo tanto, el bono de término conflicto no es piso de negociación. La huelga. Estamos avanzando súper rápido en esta materia porque podríamos estar, como les digo, todo el día, pero la idea es lo que me pidieron Ilia y el equipo de Abra es como los hitos principales. La huelga, ¿qué es la huelga? Es el derecho que tienen los trabajadores de participar, que participan en una negociación colectiva para suspender sus actividades porque no estén de acuerdo con la propuesta de última oferta del empleador. Y por lo tanto, cuando el empleador presenta la última oferta a los trabajadores, última oferta que debe presentarse a lo menos 2 días antes del inicio del periodo para votar la huelga, los trabajadores votan. ¿Qué votan? Última oferta o huelga. Si aprueban la última oferta, fine, se firma el contrato colectivo. Si aprueban la huelga, ¿cierto? Es que los trabajadores aprueban suspender la relación laboral durante un periodo de tiempo indeterminado. La huelga supone que los trabajadores no prestan servicio, pero también supone que no reciben remuneración durante el periodo que están en huelga. La huelga requiere para su aprobación la mayoría absoluta de los trabajadores que están representados en el sindicato, es decir, el 50% más 1. ¿Cuándo se vota la huelga? Se vota dentro de los últimos 5 días de vigencia del contrato colectivo. Si el contrato colectivo vence hoy, 9 de noviembre, el plazo para votar la huelga es 9, 8, 7, 6, 5. Es decir, del 5 al 9 de noviembre se puede votar la huelga. ¿Cuándo era el plazo para presentar la última oferta? Al menos 2 días completos anteriores al inicio del periodo. Si el inicio del periodo es el 5, 2 días completos anteriores sería el día 2 de noviembre, ¿cierto? Y por lo tanto, súper importante esto de los plazos. Se han visto muchas cabezas correr por plazos mal contados, de abogados, de sindicatos, de gerentes de personas. Es súper importante revisar los plazos, ojalá más de una persona. ¿Qué ocurre si se aprueba la huelga? La huelga se hace efectiva al 5º día de aprobada, salvo que cualquiera de las partes, sindicato o empresa, pidan lo que se conoce como mediación, que antes eran los denominados buenos oficios. Hoy día ya no existen los buenos oficios hoy día se llaman mediación. ¿Cuál es el plazo para pedir la mediación? Los 4 primeros días de aprobada la huelga. Es decir, se aprueba la huelga, hoy día 9 de noviembre, yo tengo 10, 11, 12, 13, hasta el 13 para pedir la mediación. Si no pido la mediación hasta el día 13, el día 14 se hace efectiva la huelga. Pedida la mediación, esta mediación se hace ante la Dirección del Trabajo, basta que la pida una sola de las partes, puede pedirle al empleador o puede pedirle al sindicato,
y comienza la mediación ante la Dirección del Trabajo, y esta mediación dura 5 días corridos, pudiendo prorrogarse por 5 días, perdón, 5 días hábiles, la primera mediación, pudiendo prorrogarse por 5 días más. Un par de preguntas que van saliendo en la presentación. ¿Los trabajadores que no son parte de la huelga pueden seguir trabajando? Sí, por supuesto. Aquellos trabajadores que no son parte de la huelga, porque no son parte de la negociación colectiva, porque todos aquellos que son parte de la negociación colectiva tienen que ser parte de la huelga. O sea, el trabajador que votó a favor de la última oferta no puede decir, ah, yo sigo trabajando porque yo voté última oferta. No, la huelga los empuja a todos, a los que hayan votado última oferta como los que hayan votado huelga. Como es al caso contrario, es lo mismo. Los trabajadores que votaron última oferta, si ganó la última oferta, eso también hace que los que votaron huelga igual tengan que aceptar la última oferta. Eso es más o menos obvio, ¿cierto? Pero igual lo transmito. Pero aquellos trabajadores que no participan de la negociación colectiva y por tanto que no están en huelga, ¿pueden seguir trabajando normalmente? Sí, pueden seguir trabajando normalmente. Las huelgas no pueden afectar la libertad de trabajo. Y hay una garantía constitucional que es la libertad de trabajo. ¿Puede el empleador reemplazar a los trabajadores en huelga? No puede hacerlo. Y si lo hace, esa conducta es constitutiva de lo que se conoce como práctica antisindical o práctica desleal del empleador y puede ser sancionada por los tribunales de justicia. ¿Pueden los trabajadores reincorporarse o reintegrarse al trabajo transcurrida la huelga? Hay que distinguir. Si el empleador cumplió con ciertos requisitos en su última oferta, los trabajadores se van a poder reincorporar individualmente, van a poder empezar lo que se llama el descuelgue a partir del día 16 de huelga. Si el empleador no cumplió con determinados requisitos en su última oferta, el descuelgue o la reincorporación individual de trabajadores solo se puede hacer a partir del día 30 de huelga. Y eso es súper importante tenerlo también presente. Servicios mínimos, ¿qué son los servicios mínimos? Las empresas pueden fijar de acuerdo con el sindicato, y si no hay acuerdo con el sindicato, tienen que ir a la Dirección del Trabajo, que la dirección les fije servicios mínimos. ¿Qué son los servicios mínimos? Son que se establece con un número determinado de trabajadores sindicalizados, que se denominan equipos de emergencia, van a estar obligados a trabajar igual durante la huelga. ¿Para qué? Para evitar riesgos y daños en los bienes corporales de la empresa, para prevenir accidentes. Por ejemplo, alguien del Departamento de Prevención de Riesgo tiene que seguir trabajando, no puede quedar ese departamento pelado, ¿cierto? ¿Por qué? Por un tema de seguridad de los demás trabajadores. O cuando hay servicios de utilidad pública, atender necesidades básicas de la población, ¿cierto? O prevenir daños ambientales o sanitarios. Por tanto, las empresas tienen la opción de pactar con sus sindicatos servicios mínimos, fijando equipos de emergencia, y si el sindicato no hay acuerdo con el sindicato, entre la empresa y el sindicato, la empresa puede ir a la Dirección del Trabajo, hacer una solicitud de servicios mínimos, y va a ser la Dirección del Trabajo la que va a calificar y fijar los servicios mínimos. Las prácticas desleales, tanto empleador como sindicato y trabajadores pueden cometer prácticas desleales durante la negociación colectiva. ¿Cuáles son prácticas desleales? Por ejemplo, la que ya dijimos, reemplazo de trabajador en huelga, negativa a recibir a la comisión negociadora, no entregar la información financiera que obliga la ley al empleador. Por ejemplo, son prácticas desleales del empleador, ofrecer ciertos beneficios individuales, que el empleador se acerque a los trabajadores individualmente y les diga, mira, oiga, apruébame el proyecto y yo te voy a subir tu sueldo, ¿ya? Estos acuerdos individuales durante el proceso de negociación colectiva están prohibidos. El empleador no puede ir, por así decir, negociando uno a uno a los trabajadores, porque eso se estima que es una práctica desleal del empleador. Pero también los sindicatos y los trabajadores pueden cometer prácticas desleales, por ejemplo, ejercicio de fuerza física, cuando a veces se toman las instalaciones, eso está prohibido, ¿cierto? Y puede ser constitutivo de que ese trabajador sea desvinculado y previo juicio de desafuero, porque tienen fuero durante la negociación. Por ejemplo, práctica desleal que pueden cometer los trabajadores y el sindicato, divulgar la información financiera de la empresa. O sea, la información que la empresa le entrega al sindicato, balance, estado financiero, estado de auditado, es información confidencial. No es para que el sindicato lo publique en su página web, ni lo ande repartiendo, ¿cierto?, a las empresas de la competencia. Y por tanto, si lo hacen, es también práctica desleal por parte de los trabajadores.
Algunos temas prácticos, ya con esto vamos terminando esta segunda parte y nos queda después un último capítulo cortito para alcanzar y estar bien en el horario. Algunos temas prácticos. Primero, los dirigentes sindicales tienen horas de trabajo sindical, entre 6 y 8 horas de trabajo sindical, y por lo tanto eso es importante que las empresas lo conozcan y lo respeten. Segundo, las asambleas sindicales, por regla general, deben realizarse fuera del horario de trabajo. Sin embargo, puede haber un acuerdo con el empleador de hacerlo durante el horario de trabajo, en la medida que el empleador esté de acuerdo. ¿Puede el empleador sancionar a los trabajadores durante la negociación? Puede sancionarlo, pero si quiere desvincular a un trabajador durante la negociación colectiva y ese trabajador está negociando, tiene que pedir el desafuero ante el tribunal laboral, porque ese trabajador goza del fuero de negociación colectiva que va desde los 10 días anteriores a la presentación del proyecto de contrato colectivo hasta los 30 días después de suscrito el instrumento de contrato colectivo. Importancia: mantener las buenas relaciones y el trato equitativo. El rol de la jefatura en levantar necesidades, conflictos, posible incumplimiento es súper relevante, y la coordinación constante y trabajo conjunto con la área de gestión de personas. Y aquí tomo algo que dijo hace un rato una de las participantes, ¿cierto?, que hablaba de la capacitación, ¿cierto? Creo que es importante, ya lo dije recién también, que el área de personas se involucren, que exista una relación permanente con el sindicato y que constituyan verdaderas alianzas de trabajo en conjunto, más que se miren como parte antagónica de una relación laboral. Con esto terminamos. ¿Cuáles son los cambios que se vienen en materia laboral, ya sea legislativo o... Perdón. Antes de seguir con los cambios que vienen, voy a revisar la otra pregunta solamente para chequear. Dice, si un dirigente se toma más de 8 horas, ¿puede uso de dichas horas? Sí, absolutamente. Si el dirigente sindical se toma más de las horas de trabajo sindical que la ley establece, el empleador puede por lo pronto descontarle esas horas de trabajo y eventualmente también sancionarlo, ¿ya? Pero aquí es súper importante que no quede lugar al precedente. Hay muchas empresas que durante meses o a veces años han tolerado que dirigentes sindicales se tomen más horas que las que le corresponden. Y después de 2 años, y esto me ha pasado varias veces verlo, la empresa dice, no, es que ahora voy a hacer cumplir que tenga las 6 horas. Oiga, hay jurisprudencia que dice, si usted ya durante 3 años le ha permitido a ese dirigente tomarse 15 horas a la semana y no 6, no puede ahora pedir que cumpla las 6 porque habría una cláusula tácita de derecho adquirido respecto al tema. Entonces, súper importante ser súper riguroso cuando se forman sindicatos nuevos, las reglas claras desde el día 1, la hora de trabajo sindical son horas de trabajo sindical y la hora en exceso o se piden o se acuerdan, pero no es que el dirigente tenga hora ilimitada, ¿cierto? No es que el dirigente, no es que yo solo soy dirigente sindical, por lo tanto a mí en la empresa no me ven, no. O si me ven estoy haciendo labores sindicales. No, el dirigente sindical primero es trabajador, no pierde su calidad de trabajador por ser dirigente sindical. Y por eso es súper importante tener esto presente, ¿ya? Dice Ricardo Rojas, estas horas sindicales siempre se descuentan y son financiadas por la entidad sindical. Ojo, Sí, no... la hora de trabajo, exactamente, la hora de trabajo sindical son de cargo del sindicato. Lo que pasa es que si esa persona se toma más horas, tú tienes que descontarle del tiempo no trabajado de la jornada, ¿cierto? Porque el empleador lo que hace con los dirigentes generalmente dice, ya usted tiene 6 horas de trabajo sindical y por lo tanto yo sí o sí le descuento esas 6 horas mensualmente su remuneración. Lo que pasa es que si se tomó más, ese empleador a lo menos tiene que descontarle ese exceso y, en segundo lugar, eventualmente puede aplicar algún tipo de sanción, amonestación o algo más, ¿ya? Pero tiene toda la razón, Ricardo, de que las horas de trabajo sindical son de cargo de la organización sindical. Si un dirigente se toma más de 8 horas, ¿se puede negar el uso? A ver, ¿a dónde me Es ya lo me mismo que perdí dijimos, algo. sí, es lo que respondimos, no sé. ¿Cuál es el requisito para incorporar al día 16 de la huelga? Que la última oferta del empleador, déjame ver si puedo volver acá. Déjame ver si no sé si lo puse. No. A ver. Concepto. Sí, que la última oferta del empleador, si no me equivoco, te puedo chequearlo, cumpla al menos con el piso de negociación y establezca una cláusula de reajustabilidad. Pero puedo chequearlo, después cuando salga alguna pregunta, lo puedo chequear en paralelo. Están las normas de la huelga. Súper. Dice, las horas cuando son citados por la DT o convocados a seminarios y charlas. Sí, la Dirección del Trabajo ha entendido que cuando un sindicato es citado, por ejemplo, a una mediación o está citado por la Dirección del Trabajo a una reunión, se entiende que son horas de trabajo sindical. Lo que pasa es que, vuelvo a lo mismo, esas horas no las paga el empleador, pero sí está autorizado, porque hay que hacer la distinción. Una cosa es que el empleador no pague, pero otra cosa distinta es que
que por no pagarla el empleador no puede ejercer un control. El empleador puede ejercer igual un control porque sigue siendo trabajador, ¿cierto? Y por lo tanto el empleador espera que en el tiempo que no son horas sindicales, sí pueda obviamente desarrollar sus funciones como dirigente, ¿ya? Terminamos con esto y busco en 2 segundos la norma específica de la otra consulta para que no quede nadie con consulta, y si queda alguien con consulta lo podemos ver después por interno igual. ¿Cuáles son los proyectos de ley que el gobierno ha señalado como prioritarios durante su agenda, ¿cierto?, de los próximos años, 2022, 2023, 2024, que dice en relación con temas de derecho colectivo, es decir, que dice en relación con temas sindicales? Son varios. Primero, lo que se ha planteado algunos, la participación de los trabajadores, en los directorios o las decisiones de la empresa. Si ustedes se recuerdan, esto estaba en el proyecto de nueva constitución que se rechazó, que planteaba que los trabajadores van a poder participar de la toma de decisiones como titular. No estaba el detalle. Entonces ahí viene la pregunta. ¿En qué consiste esta participación? ¿Es una participación vinculante para la empresa o no? Es decir, ¿van a tener solo derecho a voz o van a tener derecho a voz y a voto? Primera interrogante que no está resuelta porque no conocemos el proyecto de ley. Segundo, ¿esto en todas las empresas o solo en alguna empresa? Hay países donde este derecho está solo en las grandes empresas, no en las pymes. Segunda consulta. Tercero, ¿esos trabajadores que participan van a poder opinar en todas las materias o solo en aquellas materias o solo en algunas materias? Por ejemplo, si estamos discutiendo en directorio el presupuesto para la negociación colectiva 2023, ¿pueden los miembros del sindicato que están en el directorio votar en esa materia o tienen que inhabilitarse por tener un conflicto de interés? Son temas que hay que resolver, ¿ya? Y por lo tanto, esto es una de las temáticas que se viene, súper importante, y por lo tanto hay que ver qué va a pasar con el proyecto de ley, pero está el titular. Segundo, este proyecto de ley dicen que se va a presentar a fines de este año 2022 o a comienzos de 2023. Negociación colectiva multinivel por rama o área de actividad económica. Es decir, en la denominada negociación ramal, que todas las empresas de un mismo sector económico puedan estar obligadas a negociar condiciones comunes de trabajo con federaciones, confederaciones de sindicatos de un mismo sector. Esto existe hoy día en algunos países, pero también hay que ver la letra chica. En algunos países existe, pero por ejemplo, no en todos los países negocian todas las empresas juntas. ¿Van a negociar las grandes con las chicas? Eso a muchos no les gusta, porque la empresa chica, la pyme, tiene menos espalda, tiene menos bolsillo que la empresa grande, y por lo tanto lo que se negocie de manera ramal puede que termine perjudicando a las chicas y puede que terminemos monopolizando un mercado que hoy día tiene muchas empresas que participan y que a lo mejor con una negociación en que se suban los costos, las empresas chicas desaparecen y subsisten solo las grandes. ¿Qué se negocia? Se negocia una especie de criterio marco, por ejemplo, remuneración mínima por sector, normas comunes de salud, seguridad, higiene mínimas por sector, o entramos a negociar temas más específicos. Todo eso no lo sabemos y es parte de lo que vamos a tener que conocer con el proyecto de ley, pero este es un proyecto de ley que seguramente se va a presentar también de aquí a un año. Tercero, ciertos temas de titularidad sindical. El gobierno ha planteado ya de manera más formal la eliminación de los grupos negociadores. Hoy día los grupos negociadores en la práctica todavía existen, a pesar de que ya casi no negocian, porque no tienen un procedimiento para negociar, y se ha planteado derechamente establecer la titularidad sindical, es decir, que cualquier beneficio o negociación colectiva se deba necesariamente realizar a través de los sindicatos y no puede haber otro organismo de representación de los trabajadores. Cuarto lugar, huelga como derecho fundamental. Este me atrevería a decir que es uno de los temas más polémicos que se puede generar si se da la discusión como se ha planteado, que es sacar la huelga de la negociación colectiva. Hoy día la huelga está establecida, como ya lo vimos, en la negociación colectiva reglada. Es decir, el empleador hace una última oferta y los trabajadores deciden si la última oferta les gusta o no les gusta. Si les satisface, aprueban la última oferta. Si no les satisface, se van a huelga. Pero las partes, empleador y sindicato, saben cuándo se puede dar esa huelga. Saben que se va a dar cada 2 o 3 años, dependiendo de la vigencia y duración de los instrumentos colectivos, y saben relativamente en qué periodo del año se va a dar. La votación de la huelga se va a dar tal día, ¿cierto?, del año, por lo tanto yo me pronostico que tales semanas tengo el riesgo, ¿cierto?, la eventualidad de ir a huelga. ¿Qué es lo que han planteado algunos? Establecer que la huelga es un derecho fundamental de los trabajadores y por lo tanto sacarla de, no solo de la negociación colectiva, sino que sacarla de la relación laboral. Y por tanto permitir, por ejemplo, lo que algunos han llamado la huelga solidaria, es decir, que un sindicato haga una huelga en solidaridad
a, por ejemplo, la huelga que tenga otro sindicato, la huelga política, que un sindicato haga una huelga porque no le gusta la decisión de la autoridad política del momento, y por lo tanto creo que es complejo si se avanza en ese sentido, porque se elimina algo que en materia legal y especialmente en materia laboral es tan importante, que es la certeza. Las empresas y los trabajadores necesitan tener certeza. Si vamos a tener una huelga, saber cuándo va a ser. Pero esto de poder ir a huelga de un día para otro y además por motivos muchas veces ajenos al contrato de trabajo que ni siquiera dependen de la voluntad del empleador, creo que es un precedente bien complejo que si se avanza en esa materia, al menos yo personalmente me parece un error, pero bueno, es parte de la discusión que se va a tener que dar durante los próximos años en nuestro país. Y lo último, la revisión del número de delegados sindicales que también han presentado un proyecto de ley o se ha presentado un proyecto de ley para hacerse cargo de esto. Y la última lámina, un bonus track que tiene que ver con temas sindicales y no, es que hoy día hay un debate muy fuerte y la Dirección del Trabajo está multando a muchas empresas, principalmente del sector retail, por la polifuncionalidad. La polifuncionalidad en Chile está permitida, es decir, el contrato de trabajo puede señalar 2 o más funciones a los trabajadores, no obstante, se está dando por parte de la Dirección del Trabajo una fiscalización muy dura, muy ardua, especialmente en el retail, y está criticando la Dirección del Trabajo que muchas veces los contratos del retail tienen muchísimas funciones, algunas de las cuales los trabajadores ni siquiera cumplen, y al final se transforma en una especie de bolsillo de payaso, donde al trabajador se le pone un listado de 30 funciones, desde abrir el local no sé, hacer inventario, revisar bodegas, hacer aseo, o sea, una serie de cosas que no tienen relación muchas veces una entre otras, entre ellas, y que además el trabajador no ejerce. Y eso está siendo criticado por la Dirección del Trabajo y está multando a la empresa. Y por lo tanto, creo que se va a venir también un debate respecto al tema de la polifuncionalidad, que nos va a obligar, ¿cierto?, a revisar el modelo de relaciones laborales que tenemos hoy día en Chile. Con eso vamos terminando un poquito la presentación. Tuvimos casi 1 hora y media de temas que en general, voy a dejar de compartir para poder verlo, que temas en general que son a lo mejor un poquito más áridos que otros temas de los que hemos conversado en el pasado a través de la red, pero que son súper importantes. Y nada, pues todas las preguntas que tengan de la materia, encantado de poder conversar. Muchas gracias, Fernando. Súper clara la información. Aquí hay algunas preguntas también. Hola, Ilia. Hola. Felicitarte de verdad que por esta instancia que nos das a través de la red de recursos humanos. Yo creo que son súper oportunas para estos tiempos que vivimos. Quiero hacer un alcance a Fernando. Yo, por mi acento, se darán cuenta que soy de nacionalidad venezolana y las autoridades en mi país jamás tú las vas a poder conectar con ellos, te vas a poder reunir con ellos. Entonces, cuando Fernando era subsecretario del Ministerio del Trabajo, yo lo seguí por LinkedIn y cuando me aceptó la invitación no lo podía creer. Yo decía, no te puedo creer, o sea, me aceptó. Y de verdad después me quedé plop cuando me respondió un comentario a una pregunta. Me dio o sea, me sacó una duda. Yo dije, wow. Así que de verdad que muchísimas gracias y lo felicito también por esa transferencia de conocimiento que hace. Les quiero hacer una pregunta. Cuando se implementa alguna buena nueva práctica en una empresa, pero que se hace solo o sea, como vamos a decirlo, probando, vamos a probar cómo nos va este año con esta práctica. Y se hace en una empresa y después el sindicato quiere que esa práctica continúe y el empleador diga, no funcionó como queríamos que funcionara, pero el sindicato sí asume que sí y que ya debe convertirse en un beneficio tácito, algo así. Sí. Oye, primero, muchas gracias por tu comentario. Esa es la idea. Yo creo que la idea es poder, especialmente cuando uno tiene determinados cargos, poder transmitir la experiencia y poder conectarse con la gente, de lo contrario no tiene ningún sentido, ¿cierto?, estar ahí. Así que muy agradecido por tu comentario en primer lugar. Segundo, aprovechar a contestar una pregunta que quedó pendiente. Alguien preguntaba el artículo donde se establecen los requisitos para que el descuelgue se haga del día 16. El artículo 357 del Código del Trabajo, 357, así que aprovecho a responder ese comentario. Y lo tercero, tú tienes toda la razón. A ver, y esto es una súper buena pregunta práctica. Cuando la empresa quiere otorgar beneficios, pero no quiere que de ese beneficio, va a sonar feo lo que voy a decir, se apropie el sindicato, o sea, un beneficio que el sindicato diga, a partir de ahora un beneficio que entra al contrato colectivo, la empresa puede hacerlo. Y la empresa puede establecer políticas de beneficios que
que no necesariamente se entiendan que son parte del sindicato. Lo que va a, de lo que se va a, entre comillas, apropiar el sindicato, no es el término más adecuado, pero de lo que el sindicato, entre comillas, va a ser dueño, es de lo que se pacta en el contrato colectivo. Pero la empresa puede tener políticas de beneficio transversales a todos los trabajadores, sindicalizados y no sindicalizados. Y por eso vuelvo un paso para atrás, cuando hace un rato les dije que muchas empresas no quieren establecer su esquema de remuneración en los contratos colectivos. ¿Por qué no lo quieren establecer en los contratos colectivos? Porque las empresas no quieren amarrar que las mejoras en las remuneraciones vayan solo a los trabajadores sindicalizados, porque si yo lo pongo en el contrato colectivo y pongo un reajuste del 5%, yo no puedo reajustar un 5% a los no sindicalizados. A los jóvenes tengo que reajustarlo un 2, un 3, porque si lo reajusto un 8, me van a decir que es practicante sindical. Y por tanto, hay ciertas prácticas que son, que el deseable, ¿cierto?, es que la empresa las mantenga ajena a la negociación colectiva. Yo creo que la empresa es bueno para un tema de sanidad también al interior de la organización, que hayan determinadas buenas prácticas que se mantengan como políticas corporativas y que no todo vaya al contrato colectivo, precisamente para no perjudicar también a aquellos que legítimamente no se sindicalizan, porque esto es súper importante. La empresa tiene que dar todas las facilidades para que aquellos que se quieren sindicalizar lo hagan, pero también es tan legítimo el sindicalizarse como no sindicalizarse. Entonces, tampoco el no sindicalizado puede verse perjudicado, ¿cierto?, arbitrariamente por no querer hacerlo. No sé si se entendió la reflexión, la pregunta. Sí, totalmente, muchas gracias. Y para que esa política sea corporativa, tenemos que hacer como especie de algún escrito, dejarlo por escrito. Lo ideal es publicarlo, puede ir, algunas empresas lo que están haciendo para hacerla más exigible es establecerla como un anexo al reglamento interno. ¿Ya? Hay toda una discusión, por ejemplo, si los códigos de conducta, los códigos de ética son obligatorios para los trabajadores. Yo soy de la opinión que sí, en la medida que los conozcan. ¿Y cómo lo conocen? Por ejemplo, que tú lo publiques en el diario Mural, por ejemplo, que tú se los mandes por correo electrónico, los subas al intranet de la empresa, pero una posición más conservadora, si tú quisieras, es que vaya como un anexo al reglamento interno, porque el reglamento interno tiene todo un procedimiento formal de publicación y de validación ante el sindicato y ante la dirección de trabajo. Esa como sería la sugerencia más conservadora si no quieres correr riesgo. Perfecto, maravilloso, muchas gracias. Ya. Hay una mano levantada ahí de la Javiera, creo, ¿no? Así es. Sí, bueno, hola, qué bueno encontrarme con Fernando nuevamente. Con Fernando trabajamos 4 años y medio juntos en el ministerio, es un mentor para mí en los derechos laborales, así que estoy muy contenta de estar acá. Sí, yo tengo una pregunta un poco en base a la experiencia que tienes tú. Lo que pasa es que la semana pasada se presentó en el Congreso un proyecto de ley que modifica y robustece el artículo de despido por necesidades de la empresa, ¿ya? Y lo que hace ahí es finalmente modificar el código a ponerle que lo que se paga al final va a ser un 100% de la indemnización y aparte la posibilidad de reincorporarse, es decir, de que el trabajador tenga la posibilidad de elegir el derecho a reincorporación. Entonces, en base a la experiencia, quería preguntarte primero, ¿cómo ves que si esto se va a traducir en un camino legislativo, si es que tiene posibilidad de seguir avanzando? Yo sé que en la Cámara al menos la discusión está puesta dentro de la tabla, y lo segundo es, ¿qué consecuencias se ven para tanto los empleadores como las organizaciones sindicales de este proyecto de ley? Sí. Gracias, Javi. Un gusto verte también. Mira, si este es un proyecto que presentaron algunos diputados, ya no es un proyecto del gobierno, me hubiera asustado si hubiera sido un proyecto del gobierno, porque creo que es un muy mal proyecto, y voy a explicar por qué creo que es un muy mal proyecto. Este es un proyecto que presentaron algunos diputados de la Comisión de Trabajo, que busca rigidizar aún más la causal de necesidad de la empresa. Todos los que trabajen hoy día en recursos humanos sabrán que la causal de necesidad de la empresa es cada día más difícil aplicarla. De hecho, hoy día los tribunales interpretan, a mi juicio, más allá de lo que incluso la ley establece. Hoy día la ley es muy clara que ante procesos de racionalización, modernización y reorganización, procede la causal de necesidad de la empresa. Y los tribunales cada día piden más requisitos que no están incluso en la ley. Y por lo tanto, yo creo que hoy día ya es suficientemente rígido, y las empresas, y acá habrán varios que les tocará
saben que cuando despiden por necesidad de la empresa tienen que empezar a provisionar de inmediato el 30% de recargo, porque lo más Sí. probable es que los condenen, aun cuando crean que tienen toda la razón. ¿Qué es lo que dice el proyecto de ley? Dice varias cosas, que a mi juicio están erradas. Primero dice, se va a proceder el despido por necesidad de la empresa cuando la necesidad sea permanente. ¿Cuándo hay una necesidad permanente? Si la necesidad es... no hay nada permanente en la vida, ¿cierto? O sea, si yo estoy pasando un periodo duro, porque tuvimos una pandemia, y mi empresa no vendió nada, y pasamos de vender 10 millones de pesos mensuales a vender 500.000 pesos mensuales, ¿no voy a poder despedirme hacia la empresa? Bajo ese criterio, no, porque la pandemia uno tendría a pensar que no es permanente. Y por lo tanto, todas esas empresas hubieran tenido que, ¿cierto?, no poder despedir. O sea, ya para empezar, el establecer el concepto permanente me parece errado. Yo sé por qué lo hacen, porque en el fondo la idea detrás del proyecto de ley, y algunos de los diputados lo han dicho públicamente, es una especie de estabilidad, de estabilidad en el empleo a toda causa. O sea, muy parecido a lo que hiciste hoy día con el funcionario de planta en el sector público, que prácticamente no se les pueda despedir, salvo algo muy grave, ¿ya? Y creo que el mercado del trabajo no funciona así en ninguna parte del mundo, ¿ya? Y si queremos que el país se desarrolle, poner trabas a la movilidad laboral creo que es un error. Ya, por lo tanto, creo que el concepto permanente está errado. Segundo, se aumenta el recargo por despido por necesidad de la empresa del 30 al 100%. O sea, si hoy día ni siquiera el despido más grave tiene un recargo del 100%. Hoy día el recargo máximo que establece la ley es un 80%. Se llega al 100% solo en un caso de acoso sexual muy esporádico que yo nunca lo he visto. Pero hoy día un acoso sexual, un acoso laboral, una vía de hecho, cuando el empleador agrede a un trabajador, una falta de probidad, el recargo es un 80%. El proyecto plantea un recargo del 100% por necesidad de la empresa. Imagínense. Y además, da la posibilidad al trabajador a reincorporarse al puesto de trabajo, que solo en nuestra legislación hoy día está en materia de tutela. Por lo tanto, por donde lo miren, creo que es un mal proyecto. Ahora, ¿podemos discutir la causal de necesidad de la empresa? Sí, pero discutámoslo con un sentido de realidad. Si lamentablemente uno ve que a veces estos proyectos de ley se hacen sin haber pisado nunca ni un escritor, ni un sindicato, ni una empresa. Si estas cosas en la vida real son distintas. Entonces, hagámoslo con un sentido de realidad en que beneficiemos las relaciones laborales y no las perjudiquemos. Y nada, creo que es un pésimo proyecto. No le encuentro nada bueno. Carlos estaba levantando la mano, no sé. Sí. Hola Fernando, muchas gracias por la presentación, muy clarita. Tengo una duda que la dejé planteada en el chat, pero no me quiero quedar ahí con eso, que tiene que ver con la extensión de beneficios. Entendiendo que existe una extensión, un acuerdo con el sindicato para la extensión de beneficios de los trabajadores no sindicalizados, cuando termina la negociación colectiva y la vigencia de esa negociación, los trabajadores que no están sindicalizados, ¿podrían mantener esos beneficios después de terminar esa negociación colectiva? Sí, ahí hay una discusión bien doctrinaria, Carlos, pero en general se habla que ahí hay una ultraactividad de los beneficios del contrato colectivo. Ya sea que si los pactaran derechamente como parte de la negociación o se le hagan extensivos. Y por lo tanto, en estricto rigor, si un trabajador recibe un beneficio y termina el contrato colectivo, debe mantenerse ese beneficio o se podría interpretar que debe mantenerse, ¿ya? Hay que ver bien cuál es el sentido de la redacción de la cláusula. Pero en general, yo nunca he visto que trabajadores que participaron de una negociación colectiva que se les tendieron determinados beneficios, después de terminado el contrato colectivo, sufran una merma, ¿cierto?, de los beneficios que recibían. Generalmente eso es piso. Lo único que no va a ser piso es lo que ya señalamos en la presentación que no podía, que era la reajustabilidad, los incrementos reales pactados, los bonos pagados por una sola vez y los pactos especiales. Ok, muchas gracias, pero apuntaba principalmente a los trabajadores que no fueron parte de la negociación colectiva, o sea, me refiero a los trabajadores no sindicalizados. Sí, lo que pasa es que ahí hay que ver exactamente cuáles son los beneficios que se están traspasando. Hay beneficios que se pueden entender que quedan después los contratos individuales de esos trabajadores, y por eso yo te hablaba de la ultraactividad del contrato colectivo, para los que negociaron y para aquellos que se le hizo extensión, y hay otros que no son parte de la ultraactividad. Hay que entrar al detalle. La Dirección del Trabajo tiene un par de dictámenes respecto de qué puede caer en la ultraactividad. Ultraactividad quiere decir más allá de la vigencia y qué no. Entonces, me es difícil responderte blanco-negro. Ya, perfecto, muchas gracias. Ya. Fernando, ¿dónde te encuentran? ¿Dónde te pueden escribir? ¿Dónde pueden contactar a Arab Abogados? Para que también ahí puedan contar con
No, yo súper disponible, bueno, en redes sociales, alguien lo dijo por ahí, soy súper activo, LinkedIn, Instagram, ahí bueno, redes sociales, mi mail, faraba@arabaabogado.cl, lo tienen, la página web arabaabogado.cl, y nada, pues seguramente ahí nos vamos a estar encontrando con muchos de ustedes en algún otro evento, seminario, pero súper disponible a las preguntas, dudas que puedan tener. Si alguien quedó con alguna duda hoy día, que no la pudimos responder o que la intenté responder y a lo mejor no fui a juicio de esa persona suficientemente claro, me pueden escribir o al mail, ¿cierto? O por LinkedIn o por alguna de las múltiples plataformas que hoy ya existen en redes sociales y intentaremos apoyarlos siempre. Así que, nada, pues agradecer la invitación a ILIA, la red de recursos humanos, de la cual orgullosamente me siento parte, y habrá aprendizaje también por generar este espacio de conversación. Muchas gracias, Fernando, por tu tiempo y disposición, como siempre. Gracias a todos por haberse sumado a este espacio. Gracias a Abra Aprendizaje. Como puso Carol acá en el chat, van a encontrar todas las presentaciones y pueden buscar en la biblioteca. Recuerden también que están todas las presentaciones desde el año pasado, que nos juntamos cada 2 semanas. Así es que la invitación es a que revisen las anteriores también. La presentación va a quedar ahí, va a estar esto grabado también a disposición. Nos vemos en 2 semanas más, que traemos otro súper importante que habla de buenas prácticas en el desarrollo de carrera, el valor de las mentorías, placement organizacional, así que va a estar súper entretenido porque viene otra atómica que es Lula, Carmen Luz Morales, así que agéndenlo, no se lo pierdan. Nuevamente, Carol, Fernando, a todos ver las caras tan lindas. Veo a Emma, también inspiradora de la red de recursos humanos que nos acompaña. La Caro García, otra inspiradora que también se sumó. Supe por interno que solo para escucharte, Fernando. Tiene un fans club aquí nuestro querido Fernando. Oye, lindo día, disfruten este día nubladito para que vean alguna serie, aprovechen de descansar, conectarse y desconectarse. Trabajo, buenas energías, cuídense y nos vemos en Muchas la gracias, semana. Ilia. Muchas gracias, Fernando, y a todos. Nos vemos en 2 miércoles más. Que estén muy bien. Gracias a Que todos. tengan buena semana. Buen Un día. Buen abrazo. día. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao.